Hechos capítulo, ¿en qué quedamos? Hechos qué, hermano. Hechos 7:53. Hechos 7:53. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre a la presencia divina. ¿Ahí estoy bien? Ok. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Sadiq, del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Que yo les dije, ¿se acuerdan? Que hay una escuela de Daniel, de donde venían los famosos, ¿cuántos reyes magos son? Al menos tres. ¿Cuántos reyes magos son? 13, ¿no? Sí, sí, Jenny. ¿Y dónde dice que son tres? No hay un texto de la Biblia que diga que sean tres. Pudo haber sido 500, o pudo haber sido dos. Es que la gente lo tomó por el incienso, la mirra y el oro. ¿Sí? Y si un solo man de esos traía es un camello y los otros dos no traían nada. Pues así peleé con la iglesia católica que tenemos. Pero en ningún lado dice que sean tres. Eso es un invento de Coca-Cola. ¿Sí? No hay por qué. Por decirle cómo era, Gaspar. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y esos tres nombres, si mal no son tres nombres de dioses paganos, orientales. Alguna vez lo leí por ahí fugazmente, pero creo que es eso. Y ahí tocaba meter perdón con el presente, tocaba meter un negro, ¿cierto? Como para que vieran que el pesebre no era racista. Sí, sí, ese es Malhechor. Malhechor. Es que yo me lo sé de otra manera. ¿Cómo lo sabe? Yo Cuéntanos. me los aprendí con Malhechor, Basaltar y Batracar. Ah, Serían los que vendrían acá. Vale. Dice, ¿a cuáles de vosotros que recibiste, ahora sí, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Sadiq, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la Torá por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Y hace 8 días leímos un texto interesante que decía que ustedes que recibieron palabras de vida. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Se acuerdan? Que alguna vez yo le dije a algún cristiano, pero yo le dije, pero ¿cómo puede ser que la ley está abolida si el texto dice que nos fueron dadas palabras de vida? Me parece tenaz. Que en el monte Sinai a nosotros nos dieron palabras de vida. Dígame, palabras de vida. ¿Qué es una palabra de vida? Pues sí, es como poético. Pero a nosotros nos dieron palabras de vida. O sea, con esas palabras le dijeron, mire mijo, va a darle esto para que no se maten. Vosotros que recibiste la Torah por disposición de Malak de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. 55. Pero Esteban, lleno de la presencia divina, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Hashem y a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim. Repito el 55. Pero Esteban, lleno de la presencia divina, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim. Bueno, ¿cómo así que lo vio a la diestra? Si él tiene diestra, pues tiene siniestra. Si tiene diestra, tiene izquierda. ¿Será que Akadosh Baruj Hu tiene manos o qué? Dice que lo vio a la diestra. Entonces quiere decir que se abrió un espacio en los cielos y entonces Esteban lo vio sentado a la derecha del Padre. ¿Cómo es eso que, cómo así que Dios se sienta a la derecha del Padre? Porque si entonces se sienta a la derecha, el Padre Eterno tiene un cuerpo. Y si el Padre tiene cuerpo, nos toca dedicarnos a otra cosa. Porque Elohim es espíritu y Elohim es indescriptible, nadie puede describirlo. Si tiene una forma es porque alguien se la dio.
Por lo tanto, él no puede tener cuerpo. Esa es una doctrina de los mormones. Los mormones dicen que el Padre tiene forma. Entonces yo le pregunté a un mormón, si algo tiene forma es porque alguien se la dio. Nada en el cosmos tiene forma si alguien no la efectuó. Aún, por ejemplo, si yo dejara un bulto de arena y pasaran vientos, y eso hubiera cogido una forma de una pirámide, yo diría, no, es que el viento le dio la forma. Bueno, yo diría, ¿y quién impulsó el viento? Porque el principio es que el movimiento lo genera alguien, el movimiento no se genera por sí solo. Todo en este mundo que tiene movimiento es porque alguien ejerce una fuerza. ¿Sí o no? Entonces los dinámicos llegan y dicen, no, es que Leucipo decía esto. No, es que la fuerza es el éter. Sí, entonces hace una fuerza. Es como si yo dejara afuera una cosita, ¿cómo se llama? Una ventaviola, esos que... Discúlpame, Sí, esas cositas que dan en ¿Un el ringlete? ¿cómo se llama eso? Sí, eso. ¿Ringuete? ¿Ringlete? Sí, algo así. Bueno, eso que le dan a uno de niños que dan Sí, vuelticas. ringlete. Si usted lo deja ahí, pues él va a tener un movimiento, ¿sí o no? El viento, listo. Entonces, ahí es el movimiento. ¿Quién le dio el movimiento a ese bichito? El viento. ¿Y quién le dio fuerza al viento? ¿Cómo? Sí, eso lo sabemos nosotros. ¿Sí? Que toda dinámica, nada en este mundo se puede manejar por sí solo. No, nada se puede, o sea, esto no se puede, hay que, según usted deja ese celular ahí, y los ateos dicen que alguna vez eso se va a mover. Pues ahí le salen unas plumas de gallina y esa no me mueve. Le toca ejercer una fuerza exterior, alguien tiene que moverlo. Por lo tanto, los vientos son ejercidos por alguien. ¿Sí se acuerdan del salmo que dice eso? Sobre los vientos, ¿no? ¿Cómo así? ¿No se acuerdan de los salmos? ¿Sí? Sí, pero no es. Padre Santo. Y entonces dice el texto que Esteban vio a Yeshua HaMashiach sentado, dice sentado, ¿sí o no? Perdón, dice que Yeshua estaba, no dice que estaba sentado, dice que estaba a la diestra de Elohim. ¿Cómo? Si estaba sentado, estaba cansado. Que estaba a la diestra de Elohim. ¿Cómo así que estaba a la diestra de Elohim? Si tiene diestra, tiene izquierda. Y si tiene diestra, pues tiene forma. Y si tiene forma, fritos. No hay nada que hacer. Hasta que dedicarnos a otra cosa. Porque el que le dio forma es antes del Padre Eterno. Y bueno, nos volvemos locos. ¿Qué expresión cree o qué cree que Esteban vio entonces? O sea que no está, ahí no está, ahí le está dando no una posición física, sino que está describiendo Bueno, algo, algo. o alguien, ¿sí o no? O sea, él no está diciendo mi derecha es sublime. Sino que funcionaría. Escúchame. Ya que función toma. Se está No, refiriendo a la tercera no persona. como brazo La derecho. posición. Ok. O sea, no está diciendo mi diestra es hermosa. No, le está haciendo flores de mismo. No, le está diciendo la diestra de Elohim, la diestra Se de, está refiriendo la a tercera diestra, persona. correcto, está refiriendo Primera a persona. otro. La diestra de es sublime, la diestra de es sublime. La diestra de. Eso. O sea que ahí me está enseñando que la diestra no es su mano derecha. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Sí, Jenny. O sea, la diestra no es que él esté, la diestra es algo que tiene, es ajeno a él. Es como decir un rey que tiene su mano derecha, pero su mano derecha no es su mano derecha, sino De ahí una viene, persona. me imagino muchas, es que él es la mano derecha de él. Bueno, ¿y por qué no la izquierda si yo soy zurdo? Si yo soy zurdo, podría decir, no, es que él es mi mano izquierda y la derecha no vive para nada. Entonces, como vemos, la diestra de Akados Barujú, ¿qué vendría a ser? Después de todo lo que hemos leído. Que no es una cuestión de posición, que no tiene que ver con una mano ni con un brazo. Esa es la diestra de su poder. Es Yeshua HaMashiach. Su diestra es una acción de la palabra del Eterno. No es una cuestión física. Dice, hay un salmo que dice, vi a mi Señor sentado, hasta que vi a mi Señor sentado, estuvo siempre delante de mí, vi a mi Señor sentado a mi diestra. Continuemos entonces. Volvamos al punto.
Pero Esteban, lleno de la presencia divina, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y Yeshua que estaba a la diestra de Elohim. Ya ahí se nos desvirtúa de que eso sea una posición de tipo físico, sino que es una acción. Y si lo ve a la diestra, ¿se acuerdan de los otros textos que acabamos de leer? Que estaba sentado a su diestra. ¿Por qué sentado? ¿Qué es el lío? ¿Y por qué no para? Como dice Beatriz, puede haber visto una visión, que lo ve sentado, pero sentado, ¿qué posición le da? Sentado, no de pie. A Kadosh Baruj Hu le dice en un salmo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Dice, siéntate a mi diestra. Siéntate, porque no dice, quédese parado. Tarea. Bueno, sigamos que ahorita nos aproxima la muerte de Esteban. Sí, porque aquí no dice que siéntese, aquí dice que está simplemente a la Por derecha. eso le dijeron que iba a sentar y yo seguía sentado. Él sigue sentado. Dice, y dijo, 7:55, 7:56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, ¿cómo es? ¿A eso te mandaba? Ese salmo es interesantísimo. Ese salmo es impresionante. Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. O sea que cuando Esteban dijo eso, ¿qué le estaba diciendo a todos los fariseos que están alrededor? Digo, la diestra de Kadosh Baruj Hu se manifestó y era Yeshua HaMashiach. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué cosa? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Tenaz, ¿no? Cuando les dijo solamente eso, dijo, no es que yo veo los cielos abiertos y Yeshua HaMashiach sentado a la derecha. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven. De un joven. Entonces en el versículo, en Hechos 7:58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saúl, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Adón Yeshua, recibe mi espíritu. Ese último pedacito sí que tiene de largo como de ancho. ¿Por qué? Porque dicen que esto fue una oración. Y por lo tanto, de ahí abren un paréntesis donde dicen que nosotros podemos orarle a Yeshua. Por este pedacito. Por ese pedacito que ustedes leen ahí. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Adón Yeshua, recibe mi espíritu. Entonces la gente dice, miren que uno sí puede orarle a Yeshua. Miren que uno sí puede porque Esteban lo hizo en su momento y dijo Adón Yeshua, recibe mi espíritu. Bueno, versículo 59, nuevamente. Sí.
Léalo a alguien en cualquier traducción. Que Beatriz. mientras lo apedreaban, Sí. Esteban oró Sí. diciendo, Señor Yeshua, no, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ese utiliza la palabra oraba. La Reina Valera, ¿qué texto usa? Invocaba. No tanto oraba. Invocaba. Bueno, ¿y para qué lo invocaba? Y si Yo es pienso que el problema no está en invocar o orar, el problema es que está es como hacer una súplica a Yeshua, a Jesús. una súplica. O sea, una oración o una invocación. Pues acá en este texto dice que le oraba a Jesús. Literal. En esa Sí, Biblia. que creo que fue la misma que Sí. usar. Pero el texto como tal original no dice orar. El texto como tal dice invocar. Y la palabra invocar no está muy bien transliterada y debería decir llamar. Llamar. Ese debería ser el texto puntual. Llamar. Debe ser así, llamar. Bueno, sonó como feo. Esta es mi secta y yo digo esto. No, dice así, llamar. Llamar. Y petición. Llamar. ¿Cómo? Petición. ¿Cómo quedaría con la palabra llamar entonces? Al llamarlo hijo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Esa dice llamar? No. Le apedreaban a Esteban mientras él Llamaba. y decía. Sí, esa palabra decía, usted lo que usted llama petición. Sí, ahora, vemos un punto que es que Esteban está viendo, observando en una visión, ¿cierto? Que Yeshua está como tal vivo y llamémoslo así, es la diestra de Akadosh Baruj Hu. Y él hace un llamado. ¿Sí o no? Esa es la palabra clave. Llamar. No invocar, porque se invoca suena como muy no sé, como espiritismo. Sí, invocó. Él llamó. Como podría yo, no sé. Él está saliendo de un éxtasis de una visión. Y como tal el texto no dice que oró, sino que llamó. Tal vez metido dentro de esa misma visión. Porque es que tampoco uno ve todos los días pues a Jesús sentado a la derecha del Padre, que eso es una revelación, no es algo físico. O sea, lo que Esteban vio fue una revelación majestuosa. O sea, uno se imagina, obviamente como Walt Disney, que Esteban vio a Yeshua a la diestra. Entonces uno que se imagina, una nube blanca, ¿sí? Y un man así vestido de blanco y con barba y con una aureola así bien bacana, ¿sí? Porque eso fue lo que nos vendieron por siglos la gente. ¿Y ustedes creen que eso fue lo que vio Esteban? Y el término como tal, ese consentía es complacía. Shaul se complacía la muerte de Esteban. Y se imagina usted, digamos así, vamos a decir rápidamente, si nuestro nepes no fuera cambiado, transformado como va a ser cambiado, ¿se imagina a Esteban encontrándose con Shaul en la otra vida? Diciéndole, usted se agradó de mi muerte. Entonces, alguna vez, siempre esa pregunta, ay, ¿será que cuando nosotros nos muramos vamos a ver a mi abuelito y vamos a ver a mi abuelita? ¿Sí? Y si estaban enamorados, muy enamorados de algún novio, el novio se les murió, ay, ¿será que yo voy a ver a mi novio por allá? Es que me olvidó decirle que se me olvidó decirle que lo quiero. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Sí. La palabra consentía era que se deleitaba, se complacía. En aquel día hubo una gran persecución contra la Keilah, contra la congregación que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo o excepto, ¿quién? Los emisarios, los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que más vamos a poner como Pablo, ¿qué hacía? Asolaba la iglesia. Y entrando, ¿cómo hacía? Casa por casa. Tipo paramilitar. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres.
y los entregaban en la cárcel. Entonces ahí es donde vemos que los planes del Eterno son tenaces. Porque si yo, por ejemplo, fui golpeado por Saulo, ¿qué es lo que pasa más adelante? Que llegó un tipo aquí, un militar de 2 metros de alto, y nos sacó y nos dio una golpiza bien brava, ¿sí o no? Y 5, 10, 14 años después nos lo encontramos y el hombre con una Biblia bajo el brazo. Uno dice, ¿será que sí es verdad? No sea que venga a cascarme otra vez. ¿Sí? Y eso fue lo que sintieron muchos, vamos a ver más adelante. Muchos no confiaron en eso. Por eso le tocó andar los primeros años solos. Por eso dice que su ministerio fue revelado directamente por Jesús. Salvo 2 discípulos, se me olvida el nombre de uno ahorita, Silas creo que es uno de ellos, lo acompaña. Pero el resto, todo el mundo, realmente le sacaba el cuerpo de él. Porque decían, este hombre de pronto no es que esté converso. Que de pronto está haciendo es una artimaña o algún plan para volvernos a coger a todos. Sí, porque no sabían que era cualquier persona. Sí, no, el hombre, lo que dice aquí, había golpeado un poco de gente, creyente. Entonces, por eso digo que en la otra, cuando nos dé el cuerpo nuevo, nuestro nepes, la parte más baja, tiene que ser despegada de este cuerpo, porque no, imagínese, Esteban cuando se encuentre con Saulo, dice, usted fue el que me mató, ¿no? Acá nada de eso. No, tiene que ser cambiada ese sentido. Y Saulo asolaba a quien le... ¿Perdón? Forma de vivir. Sí, como lo que leímos esta semana, que fue heredada por vuestros padres, dice. Y Saulo asolaba a aquel ahí, entrando casa por casa, arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas nuevas. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la buena nueva. Hasta eso está fríamente calculado. Porque el Eterno decidió, bueno, necesito evangelizar los otros municipios. ¿Cómo hago? Que los persigan. Los inosos se quedan cómodos ahí. ¿Se imaginan? O sea, el plan del Eterno. Todo muy lindo, muy bonito en Jerusalén, ¿sí o no? Pero el Eterno decide que hay otras partes que están sus elegidos y escogidos. Entonces yo necesito encontrar predicadores, gente que esté en otro lado. ¿Qué provoca el Eterno? Una persecución. ¿Sí? Porque dice, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes que anunciando las buenas nuevas. Por eso las mayores épocas que ha tenido la fe de movimientos fuertes es cuando fueron perseguidos. Cuando uno está en la comodidad, no. Cuando uno depende del internet, no, que se pone a llorar casi. Sí. Cuando uno pasa por la lucha y la prueba es que se acuerda que existe en la Biblia. Es la mejor forma de buscarlo. Alguien me dijo, no, estoy pasando, me contó un poco de cosas que le han pasado. Y le dije, miren, es así de sencillo. El Señor está llamando su atención. Casi la mata un carro, luego la otra semana casi la mata otro carro. Se le robaron una cosa en la casa. Bueno, me comentó como unas 4 o 5 cosas como... Entonces ella me está diciendo, ¿será que me está siguiendo la muerte? Yo le dije, no, el Eterno está llamando la atención para que lo busque. Y es mejor que lo haga ahorita, si no puede subir el volumen de la radio. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba Mashiach. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Mashiach. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Las señales que hacía. Señales que hacía. Ahí abajo dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿sí es lo que dice el versículo 7? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Entonces ahí es donde yo le digo, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, que usted quiera, pues el hombre funciona hasta cierto punto. Pero un hombre que ha recibido el don, y ese don fue dado de lo alto, porque todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Ese don que vino de lo alto sobre Felipe dice que echaba fuera demonios. Un psiquiatra no nos va a entender eso, ni un psicólogo.
Nadie nos va a entender eso. Imagínense la maravilla que tenemos adentro. Algo que no, ni siquiera uno mismo sabe por qué se hace, pero el Eterno lo hace. ¿Sí? Una persona que empieza a echar espumarajos, una persona que empieza a voltear los ojos y es libre. Y uno dice, ¿cómo se hizo esa operación? Uno no tiene palabras. Simplemente el Eterno colocó un don en la persona y se ejerció el don. Felipe dice que bajó a Samaria y empezó a predicar las buenas nuevas. Y se hacían muchas señales por medio de él. Entre ellas, los endemoniados eran libres. ¿Sí o no? Dice, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes, ¿qué cosa? Ejercía, ¿qué cosa? La magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar, ¿por qué cosa? Por algún grande. O sea, ese era un ¿qué? Un charlatán. ¿Sí o no? Era un... Timador. Sí, esa es la palabra. ¿Cómo dice la palabra mago en esa traducción? Magia. Hechos 9, por favor. Cualquiera de las traducciones que tiene Juan Pablo, Claudia. Aquí dice brujería. Brujería. ¿Ahí qué dice? Brujería. Dice, a este oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. 8:11. Y le estaban, ¿qué cosa? Atentos. Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, las buenas nuevas del reino de Elohim y el nombre de Mashiach, se bautizaban, ¿qué cosa? Hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. También creyó Simón mismo. Y se bautizó. Y se bautizó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, ¿qué cosa? Atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y eso no tuvo que haber sido fácil, ya como en otro contexto, porque quienes habitan, obviamente los samaritanos, ¿no? Ustedes saben que los samaritanos eran otra corriente del judaísmo, ¿no? Entonces tuvo que haber sido fuerte que llegaran judíos de Judea a predicar a Samaria, donde se practicaba otra Torah. Reciben sanidades. Entonces dice aquí, vamos a seguir, ellos fueron y empezaron a orar por ellos para que recibieran algún toque de Dios, y eso lo puede experimentar una persona. Sí, una persona puede venir y llorar, o recibir un milagro, o recibir liberación y sanidad. Eso es que la Con presencia. el solo hecho de escuchar palabra del Eterno hay veces ahí. Claro, sí. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente han sido bautizados dice solamente han sido bautizados en el nombre de Yeshua. Hay una referencia y es que no existe el famoso bautismo del Espíritu Santo. No existe esa palabra. Esto se usa a diario. Esto no existe. Existe es esto. Es diferente. Porque si yo lo tomo así, no existe, esto no existe. Y esto es una corriente muy cristiana, el bautismo del. Y es verdad que yo no fui bautizado del, como si él me hubiera bautizado, ¿sí? O sea, ahí es donde le atañen más que el Espíritu Santo es una persona, y no es así, ¿sí? Bautismo del, el bautismo del Espíritu Santo. Y no es así. Dice que fuimos bautizados con, que es diferente.
que dentro de mí está la presencia divina y yo fui bautizado, amalgamado, fusionado, unido, casado, como usted lo quiera unir, ¿sí? Empastado con la presencia divina. No quiere decir que la presencia divina, ¿cierto?, me haya bautizado con él mismo, ¿sí? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la presencia divina. Recibiréis poder cuando haya venido sobre, dice el texto, no en, sino sobre vosotros. Busquemos ese texto, ese es el más texto fácil. Hechos, ayúdame. No, Luis, Hechos 1 o 2. ¿Sobre? Perdón. ¿Sobre? Sí, Lo de que... ve. No, espere, sí. Y fueron todos llenos del Espíritu. No, espera. Y se desaparecieron lenguas repartidas que se asentó Sobre, sobre. no, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. No, entonces... Hechos 1, que todos tenemos marcado ese texto. Allá, pero recibiréis poder Sí, cuando sí. haya venido sobre vosotros. Eso. Y recibiréis dunamis, ¿cierto? Dinamita, de la palabra dinamita. O sea, algo que ejerce presión en mí. Y recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido, no dice en, Sobre sino sobre, vosotros. La sobre ruach. vosotros, la presencia divina. Y esa sobre es la que se contrista. ¿Sí me estás haciendo entender? Nosotros fuimos, es que hay harta cosa acá. Bueno, este es el ser humano. Bueno, y nosotros aquí, vamos a hacerlo aquí, ¿cierto? Va a hacerlo, aquí lo hemos aprendido así. Esto es, que este es el nepes, esta es la ruach y esta es la neshama. Y en la neshama está colocada, ¿qué cosa? El espíritu, la presencia divina, fue conectada con nuestra neshama. ¿Sí? Por eso dice, y es necesario que me vaya para que venga el Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Con vosotros y en vosotros. Adentro. La presencia divina está aquí. Esta presencia divina fue la que fue colocada antes de nosotros venir aquí al mundo y estaba tapada. Cuando Mashiach, el día que el Eterno decide salvarnos, la presencia divina, ¿qué cosa? Se enciende y se conecta a nuestra Neshama. Entonces yo recibo vida. Eso solamente, esto se prende solamente, se prendió o se prende debido a los méritos de Mashiach. Cuando él dijo, yo soy la luz del mundo. Porque los hombres amaron más las tinieblas, ¿sí o no? Y desecharon ¿qué cosa? La luz. Yo soy la luz de los hombres. Yo soy la Or. ¿Sí? Esa está colocada dentro de nosotros. ¿Sí? Cuando esto se encendió, esto es parte de la presencia divina. Aquí se encendió. ¿Sí o no? Esto se encendió. ¿Sí o no? Hasta ahí está el nacimiento de nuevo. ¿Me estoy haciendo entender? Seguro que sí. ¿Sí? Ok, esta es la Neshama y la Neshama se conecta con esto. Aquí. Eso. Ahí se conecta. Esto me fue colocado a mí antes de venir aquí a la tierra. Estaba oculto. Y cuando el Eterno decidió que yo debería, lo que llaman vulgarmente, nacer de nuevo, ¡tan! Se prendió. ¿Sí o no? Se prende y se prende en mi Neshama. Entonces yo empiezo a ser una persona espiritual. Y por eso, y esto es parte de Mashiach también. Esto. Listo. Ellos habían recibido esto, entendieron. El mago también entendió eso, ¿cierto? Imagínense que un mago, ese mago, hechicero, había sido escogido desde antes de la fundación del mundo también. Y ha sido hechicero. Y estaba aquí, mírenlo. Pero faltaba ¿qué cosa? Lo que dice el libro de Hechos.
Pero recibiréis poder. Sí, eso es uno. Y recibiréis poder. Un 8. Sí. Cuando haya venido sobre vosotros La- la ruaj. O sea, cuando ha venido sobre, no en, sobre. Entonces nosotros fuimos embestidos. Llamémoslo así. Revestidos. Fuimos revestidos Sobre, ¿cierto? sobre, ahí dice sobre, no dice en, sobre. Y recibir después cuando haya venido sobre, sí, sobre nosotros. Y esta presencia, esta de afuerita, es la que llama Pablo, dice, no contristéis, ¿sí o no?, al Espíritu Santo. O la presencia divina. No contristéis. ¿Por qué? Porque esta de adentro, póngale cuidado, esta de adentro permanece. Ella no se ejercita. Se ejercita en la medida que yo me meta en el cuento. Se ejercita, se dinamiza, se ejecuta, pasa a otros niveles. Pero esta de afuera en la medida que, por ejemplo, yo me aparto de Dios, ¿cierto? No me congrego, no estudio, mis conversaciones son obscenas, veo mucha televisión, practico otras cosas que no son con respecto a la Torah. Miren cómo se está volviendo. ¿Sí? Entonces, ¿ella qué? ¿Cómo? ¿Disculpa? No, que se vuelve un flaco, ojeroso, cansado y sin... Bueno, esa es una ranchera, sí. ¿Sí? Entonces, lentamente, esto de afuera se desgasta. Y ella va perdiendo lo que llamamos nosotros vulgarmente intimidad. Intimidad con la presencia divina. Esta misma es la que hace como si fuera un filtro. ¿Se acuerda que hay un versículo que dice, pasando lo espiritual a lo espiritual? Transformando lo espiritual en lo espiritual. ¿Se acuerda de ese texto? Acomodarlo, sí. Sí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿No lo encontraron? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué hace cuando usted tiene un verso en la Torah? Ejemplo, solamente es. Y usted lo está leyendo o lo está escuchando. Pasa aquí, ¿sí o no? Pero digamos que usted tiene desgastado esto de afuera. Bueno, por aquí. Entonces, ¿qué hace él? Él rebota. Él no encuentra asidero, él se va. Entonces uno dice, yo no lo entiendo, yo no lo comprendo. A mí me da pereza. A uno le da sueño leyendo un versículo, pero leyendo una novela completa no. Es por esta situación. ¿Qué dice? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, Sí. acomodando lo espiritual. Las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como esto es un libro, es un código, ¿sí o no? El único que transforma ese código es este de afuera. Y lo pasa aquí, a la Neshama. ¿Sí? Si uno no tiene ese investimiento, como le digo yo, se va desgastando, ¿sabe qué hace el texto? Lo que usted está haciendo espiritualmente. Llega aquí, pan, y rebota. ¿Por qué? Porque esto es espiritual y esto es carnal. Cambio, si uno está investidito, lo más investidito que pueda posible, ¿sí o no? Y viene el texto, él sabe qué hace, esto que es espiritual, esto que es espiritual, ¿qué hace? Nosotros que somos carnales, ¿qué hace? Pablo decía, yo soy carnal, vendido a la carne. Entonces, ¿qué hace con ese texto? Lo transforma y lo vuelve espiritual. ¿Sí? Entonces, este texto que usted leyó pasa por la presencia divina, pasa aquí y él se transforma y lo pasa a la Neshama. Entonces hay un gran nivel de revelación. ¿Me hice entender? ¿Seguro? Sí. He tratado de hacer lo más pictórico posible. No se nota. ¿No? ¿Sí? No, muñequitos, sí, te veo con muñequitos. ¿Sí? ¿Cómo? Ya ¿Cómo? te sirve.
¿Que están perdidos? Que no le tiró la llave, ¿o qué? O se le cerró la puerta. Lo del con el espíritu está en 1:5. ¿Léelo? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con la ruaj. Bueno, De- con. con, No, con él. Con, Sí, ahí está. con. No con. de él, sino con. Con. Pues eso se va rápido. ¿Quién? ¿Ella? Es que eso es continuo, eso Ahora felicidades de ya Están haciendo cola abajo. Bueno, termina ahí. Le va a tocar repetir esa china de ese pedacito. Para que aprendan eso. Hola, Olguis. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo tardes. te Y llega digo? como la reina. Sí. Qué bueno Ah, claro. Como te sientas, no le gusta. Perdón, yo le ofrecí. Consta que le ofrecí. Estábamos hablando que le toca hacer. No, pero dejemos otro día explicamos no queda que podemos explicar la carrera. Hacer el muñequito. ¿Cómo? Que haga muñequita. Toca que lo tengas, sí. Entonces coloco aquí rápidamente. Por favor, tener en cuenta ese concepto. Hay diferencia entre bautismo con Toca conseguir un potecito. con la presencia divina, bautismo con la presencia divina, que es muy diferente a que fui bautizado por la presencia divina. Eso sí que hay una diferencia. Una cosa es que yo fui bautizado con la presencia divina y otra cosa que fui bautizado por la presencia divina. Ese término lo usa el cristianismo y eso es erróneo. Claro, ¿sí o no? Qué pena. Estamos hablando de lo que es la diferencia de decir ser bautizados con el Espíritu, ¿cierto? Es necesario que yo me vaya para que venga el Paracleto, el Consolador, porque Él vivirá con y en vosotros, dijo Jesús a nosotros. ¿Sí o no? Con y en vosotros. Y que esta presencia divina es la que se desgasta. Se desgasta en la medida que yo me descuido. Y si yo me descuido, pues este libro, que es espiritual, pues uno lo rechaza porque no está la presencia divina. Por eso la persona que no ha sido regenerada lee este libro y le parece un libro de batallas, o un libro de sangre, o un libro de guerras, o le parece cualquier cosa menos un libro espiritual. ¿Por qué? Porque está en la carne. Cuando nacemos de nuevo, somos. Recibiré el poder cuando haya venido sobre, este soy yo, y me parezco así, cuando haya venido sobre vosotros la presencia divina. Sobre. Ella es la que hace absolutamente todo. Ella es la que nos enseña, entre comillas. Dice que ella nos recordará todas las cosas. Esta presencia. ¿Ha quedado claro? ¿Entendiste, Jenny? ¿Tienes alguna pregunta? Tranquila. ¿No? ¿Tú, Beatriz? ¿Sí? ¿Familito? ¿Tú, bueno? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú? ¿No? Ah, bueno, listo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que si tiene uno que estar bautizado. ¿Bautizado? ¿Cuáles de los bautismos? Hay como 6 bautismos, ¿se acuerdan? No, de hecho. De hecho, ya me bauticé. ¿Cómo? No voy a decir nada más. Dime, a ver si no, porque si tienen la duda la respondemos. No, pues, ¿qué tiene que ver
la presencia divina. Todos somos, cuando nosotros tenemos un cambio, según lo que entiendo, Se activó, que es interesante pregunta. ¿Cuál aquí va? Ya le di tiempito. O sea, que se toma la hora. No, siga, siga. Tú puedes tener un cambio, ¿cierto? Y si vamos a verlo en 8 días, Hechos 8, vamos a ver que Simón tuvo un cambio aquí. Aquí. Por eso mandan a Pedro y Jacobo para que explique más o menos esto. Para explicarles sobre ustedes está la presencia divina. Voy a orar para que la presencia divina, para que el Eterno nos toque, digámoslo así. Para que haya una manifestación del Eterno en ustedes, algo externo. Entonces ustedes miran que viajó Pedro y Juan, ¿sí o no? ¿Y ellos qué preguntaron? ¿Ellos qué preguntaron? Hechos capítulo 8, versículo, dice, Hechos 8, 14. ¿Qué pasó, Beatriz? Dale un poquito. Y entonces, Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje Sí. de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. sí, Al llegar allá, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran la ruá. por los, ¿oraron por quién? Por los creyentes. Ya eran creyentes. ¿Sí me entienden? ¿Son creyentes? O sea, ¿qué parte esta? o sea, ya había un cambio en Claro, pero faltaba algo. La presencia. Sí, un toque, algo especial. Algo especial que uno siente o que le pasa, que le ocurre, que experimenta. ¿Sí? Y a veces puede ser personas que duren años para experimentar eso. Yo para eso no tengo voltímetro ni reloj. Cada uno lo experimentará el día que Hashem quiera. ¿Sí? Sí, porque uno no, ¿cómo lo hace uno para medir esto? No, no, en serio, yo hablo con gente de 8, 9, 10, 11, 12 años y dicen, pero a mí no me ha pasado nada. No, pues que no le pase, ¿qué puedo hacer yo? Le pasará el día que le tiene que pasar. Sí, ¿cómo hacemos? Hay gente que ha estado en una congregación 15 años atados a algo y uno que llegó por primera vez fue libre de todo. ¿Qué podemos hacer? Pero siendo creyente, puede estudiar Torah o puede entender algunas cosas. Sí, sí, correcto. Porque sí, vamos a ver precisamente la alusión a eso. Porque si tú miras, el mago empezó a andar con Felipe, entendió ciertas cosas, pero el man después vaya a ser un embarrado, ¿no? Donde dice yo quiero ese poder, o sea que el man no ha entendido del todo. Más adelante el texto dice, creo. Eso es una super embarrada. Sí, diciendo, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, ¿Sí? diciendo, dadme también a mí este poder. Dame a mí también ese poder. Eso quiere decir que era un hechicero que estaba en vía de transformación, normal. Normal, porque la gente no, una persona que hoy, por ejemplo, recibió un toque del Creador y el tipo de pronto es masón, o el tipo es nueva era, o el tipo es brujo, mañana no va a amanecer aquí con todos los versículos de la Torah aprendidos, ¿no? Pues hay que entender como todos, un proceso. ¿Sí, no? Pablo dijo, cuando era niño, hablaba y pensaba como un niño, eso es normal, todos tenemos un proceso. Entonces, pues eso es, pues lo digo, estaba dentro de lo normal que ese mago pensara eso porque él venía de esa escuela. ¿De qué cosa? De experimentar poderes y, ¿sí entienden? Cosas de la espiritualidad y tal. Y es lo primero que ve cuando ve a los apóstoles, es yo quiero ese poder. Sin embargo, el tipo, versículos antes dice que la pasaba con Felipe. ¿Sí o no? ¿Me dice entender? Sí. Ok. Y ya la presencia, lo que usted va a uno desarrollando con el Creador, eso sí ya cada uno lo va intimidando porque eso es una intimidad. Y él verá cómo se manifiesta en la vida de cada uno. En algún momento de su vida. ¿Sí? En unos llorarán, en otros sentirán calor, bostezarán, yo qué sé, eso sí, yo no tengo como algo para eso. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los emisarios se daba la presencia divina, ¿qué cosa? Les ofreció billete. Y era lo que estábamos diciendo. Simón era un tipo que se la pasaba al pie de Felipe, ¿sí o no? Entendemos que el hombre había dejado como sus viejas prácticas,
pero todavía el chip todavía tenía su forma de pensar. Es muy difícil, miren, es muy difícil. Nosotros todos absolutamente pasamos o atravesamos un proceso, ¿sí? Bueno, bienaventurados los que de una vez pasaron a sus raíces hebreas, chévere, o entrada consiguieron sus raíces hebreas, y una medida que pasa también va siendo transformado. Pero por ejemplo, yo pasé, voy a hablar de forma personal, del pentecostalismo radical, ¿sí? De un pentecostalismo fuerte, muy radical, que a veces quisiera que los grupos así estos tuvieran como esa chispa, porque era ferviente la gente. Nosotros decíamos ayunar a las 7 de la mañana y llegan a las 5:45. Es una cosa seria. Y vamos a hacer una intercesión, vamos a hacer una guerrita espiritual, y eso era de 3 horas, con vaso de agua al lado para que no se le quemara uno la garganta. ¿Sí? Y decía, vamos a hacer una vigilia, y hacíamos la vigilia. ¿Sí? Un pentecostalismo, pero de la línea radical. De la línea, ya les he dicho muchas veces, de Gigi Ávila. Los guillistas nos llamaban. Y después uno pasa a otro trance que ya que es como la especie del carismatismo, ¿sí? Que bueno, que la burbuja, que la vaina, que la presencia, que tal. Después del carismatismo, pues en mi caso, un día encontré, yo les dije anoche, un versículo donde cogí 6 años de teología y pues dije, frito, parece que perdí el tiempo. 6 años, y uno empieza entonces lentamente a buscar las raíces, y en las raíces uno también tiene un proceso, ¿sí? Y a veces nosotros queremos que una persona que llegue nueva a buscar sus raíces, tan cambie de sopaco, cuando sabemos que eso es un lío, eso es un cuento. Imagínense que una persona nueva se siente con nosotros a leer Romanos anoche. No entiende, papá. No coge nadie. Y así sea cristiano, le cuesta, porque él viene, ¿qué cosa? Con otra mentalidad. Señor, con otra ley, puede ser. Entonces cuesta. Sí, no hay mucho. Entonces la persona le cuesta y nos cuesta. Y estamos hablando de un tipo, ¿sí o no? ¿Qué era este tipo? ¿Qué era un brujo, ¿cierto? Hechicero, idólatra. Y no llevaba mucho. ¿Te conozco todos los aspectos de qué? Brujo, hechicero, ¿qué más? Brujo, hechicero, encantador, ladrón. Sí, y era un recién convertido. Y obviamente él vio que por la imposición de las manos, como que hubo cierto poder. Y acuérdense que el tipo manejaba poder, porque él dice que tenía engañada a toda una población, que tenía embaucada, que la tenía. Sí, me imagino que era el mago más importante de la zona. Como decir, ¿cuál es el mago más importante aquí? ¿Puertas? ¿Puertas? Puertas, un que es astrólogo. ¿No? ¿No han escuchado de Puertas? Entonces, el niño masónico, para que me entiendan, ¿tampoco? Que en una época, ¿y sabe cuál era? ¿Quién? Walter Mercado. Ah, es Walter Mercado. O sea, él era el Walter Mercado de la época en esa zona. Entonces, se complica, y el hombre anda con Felipe, ¿cierto? Dice, entonces cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba la presencia divina, les ofreció ¿qué cosa? Dinero, porque él estaba acostumbrado a eso. Él estaba acostumbrado a que cualquier manifestación de tipo espiritual, a él le pagaban, me imagino que por alguna consulta. Dijo, esta vaina es como de consultas también, entonces ofrezcámosle billete allá al que vino. Dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba, ¿qué cosa? La presencia divina. Entonces Cefas, Pedro, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don, el regalo de Elohim se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Elohim. ¿Qué le dice? Arrepiéntete. Pero no le dice arrepiéntete para salvación, porque no, que es lo que nos dicen en la iglesia, sino arrepiéntete es cambia su forma de pensar. Cambia su forma de pensar, pues de esta tu maldad, y ruega a Elohim si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 13, repitámoslo.
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué le dijo eso? ¿O por qué cree que le dijo? Tal vez porque había dejado de ganar dinero practicando la magia, porque pues ya para qué magia si estaba la presencia de Dios. Sí. Puede haber perdido lo de su negocio, ¿sí o no? De manera... ¿Qué es lo que le pasa a muchos cantantes, no? Yo no sé si se amargan, no he escuchado, ¿no? Pero muchos cantantes cuando se convierten y se convierten de corazón, porque digamos que se convierten, creo firmemente que no, pues, se convierten de corazón, ya como que los contratos no caen. Sí, es que ellos se desaparecen. Y Pedro le dijo, veo que estás amargado, ¿sí o no? Y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Adón, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Elohim, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bueno, aquí dice que orad por mí. Eso es si yo fuera católico diría así de que hay gente que puede orar. Bueno, uno puede orar por otra persona, ¿sí o no? Pero para arrepentimiento es complicado porque el arrepentimiento es personal. No puede, como estaría como diciéndome, no, ruegue para que Dios me perdone a mí esa transgresión. Yo le diría, no, usted mismo tiene que orar, porque a usted es el que le tiene que perdonar la transgresión, no a mí. Si no, caemos en el catolicismo. O sea, es una conversación, vuelvo a digo lo que está marcando aquí el tema, no está mostrando algo doctrinal, como estar yo hablando aquí y dígale, uy, hermano, ¿sabe qué? Interróguele a Dios para que, porque es una persona nueva, Simón es una persona que hasta ahora está llegando a los caminos, entonces tiene ese tipo de expresión, ¿sí o no? Yo le digo, cuando hay nuevos hay que aguantarles muchas cosas, ¿sí? Yo conocí una señora como unos 60 y pico años que ya llevaba como un año de convertida y todavía decía, y no puedo hacer mi Ave María, seguro, hermano. Y dije, pues no, lo mejor es que no lo haga. Eso requiere tiempo para ir Claro. sacando ese vocabulario de ahora sí, de lo que tiene uno. ¿Qué mío? ¿Me corro para adelante? ¿No? Y entonces ese tipo de chip se complica. Lo mismo desde el punto de vista carismático, ¿sí? Uno aprende mucha jerga carismática. Sí, ahora sí pasamos al 16, 26 que eran, ahí va don Sergio. Dice, un ángel, un malak del Señor, un malak del Adón, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. No dice que sea un desierto, dice que el lugar es desierto. O sea, puede ser un bosque hermoso, pero desierto. No habita nadie. No habita nadie. Por este camino pasa por el desierto. ¿Cómo? ¿Ibas a acotar algo? No. Ah, ya, bueno. Un ángel del Adón habló a Felipe diciendo, levántate y hacia el sur por el camino de desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Despacio, porque hay cosas interesantes. Vale, el 27, otra vez, que nos ayude con los nombres. Un malak del Adón habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende en Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario, fue de la conversación de los rastas, de la cuestión de los etíopes. Okay. Porque hay algo interesante. Funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era de manera el ministro de Economía, ¿sí o no?, de la época, y había venido a Jerusalén a adorar. Y no dice que no dice que sea judío, era etíope. Y dice que vino a Jerusalén a adorar. O sea, que tenía algún tipo de temor o algún tipo de concepto, ¿cierto?, teológico, o algún tipo de doctrina que traía de Etiopía, como estamos hablando ahorita, porque allá se centró mucho judaísmo en la parte etíope, y venía a adorar en Jerusalén. ¿Listo? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta, o sea que el man cargaba su Tanakh, siendo etíope sin ser judío.
¿cierto? Él cargaba su Tanakh, porque dice leyendo al profeta Isaías, y la presencia divina dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Sí? Y a veces yo lo uso a veces el chascarrillo, sobre todo cuando se sirven testigos. Y me muestran que así, tú entiendes lo que lees. ¿Entiendes lo que lees? Versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Punto. El pasaje de la escritura que leía era este. Más en forma, buscas, ya sabes lo que dice. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso me lleva al profeta. Isaías 53, 7, 8. Entonces, léenlo, por favor. Dice, A ver si está más o menos de que la reina Valera translitera los datos, es una vez extorsidos. dice, angustiado él. O sea, Rayuri se está leyendo, perdóname, Isaías. ¿Isaías qué mía? 53, 7, 8. Isaías 53, 7, 8. 7, 8. Sabemos que Isaías 53 es un capítulo totalmente como mesiánico. Llamémoslo así. Dice, Sí, te habla de el Mashiach. título dice sufrimiento de los siervos de Hashem. Mm. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Difiere un poco. Sobre todo hay un pedacito que es muy lindo que dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. No dice que por la iglesia. ¿Sí? Yo tengo aquí un pequeño asterisco. ¿Por eso lo quitarían? Sí. Por eso tengo aquí un asterisco. Vuelve y leo sobre todo en la última parte. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, Sí. y por la rebelión de mi pueblo. Por la rebelión de mi pueblo, no de mi iglesia, ni de la iglesia. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sí? Ellos dicen, la ortodoxia, que Isaías 53 no habla de Mashiach, sino que habla de quién? Israel. De Israel. ¿Cierto? Y aquí está diciendo que Israel va a ser herido por Israel. No, puede ser así. No cabe. Dice que fue herido por Israel. ¿Cómo va a herir usted Israel por Israel? No sirve. No alcanza. 34. Bueno, el eunuco estaba leyendo este pasaje. Un pasaje directamente Mashiach. Y no lo entiende. No lo comprende. Versículo 34. Y él, perdóname, ya manejaba un temor a Hashem, porque por algo llevaba su Tanakh, ¿sí o no? Y dice que iba a Jerusalén a adorar. Volvemos a lo mismo. Es que todo va como en un proceso, ¿sí o no? Todo va en un proceso. Y hay palabras, hay charlas que, por ejemplo, uno de entrada no entiende, y uno vuelve para la tercera, cuarta. A veces hasta uno no las vuelve a escuchar, y uno, en un año vuelve a escuchar y ya como que las comprende, porque los sentidos ya están ejercitados. Lo que estábamos diciendo anoche, lo de lámparas, cuando uno entra a esa cuestión del álgebra, si uno no sabe sumar y restar bien, eso le cuesta en un jurgo, ¿sí o no? Entonces hay conceptos aquí que si uno no tiene las bases, pues no, esto no lo entiende.
que es lo que decíamos de Romanos. Para entender Romanos, lo que vimos anoche, la última parte, los últimos 2 versículos, pues necesita uno ya haber trascendido esto un poquitico de años y haber comprendido. Es más, un cristiano ni le para. Dicen, ay no, hablemos de otro tema. Sí. 34. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció, ¿qué cosa? La buena nueva de Yeshua, del Mashiach. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, o sea que él entendía. Vuelvo digo, él tenía conceptos teológicos claros, tenía algún tipo de adoctrinamiento, porque no fue el Felipe el que le propuso, hagamos un mikvé, fue el mismo tipo. Y dijo, oiga, hermano, ya como que se me conectaron ciertas cositas que yo, o sea, ese profeta que esto es pega con esto, y claro, el man es el Mashiach, no hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces entendió y rápidamente comprendió que el paso a seguir, ¿cuál era? Hacer un mikvé. No todo el mundo hace eso. Porque dice, ya aceptó al Señor Jesucristo. Sí, ya lo aceptó. Allá está la piscina. ¿Qué tiene que hacer? Nada, hermano, hay una charla de 1 hora, ya tómela y venga y venga y se mete ahí. Sí, no es tan así. ¿Sí la vieron hacer alguna vez en la iglesia? Sí. Sí, yo la hice varias veces. La iglesia, la pentecostal, en la pentecostal es la que hacen bautizos terminando los cultos. ¿De una vez? Sí. Vale, eso. El tipo no supo lo que hizo, pero lo hizo. Listo. Felipe dijo, ¿dónde está? ¿De qué? 35. 36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua. ¿Qué timbraron? No. Que ahora el timbre se está pegando, ¿no? Llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo diría más bien, ¿qué impide que yo haga un mikvé? ¿Diría así la traducción? Sí. ¿Qué impide que yo haga un mikvé? Felipe dijo, si crees de todo corazón, ¿qué cosa? Bien puedes. Pero vuelvo y repito, el eunuco ya tenía algún tipo de conocimiento, o sea, no era todo un neófito, era un man que si cargaba su Tanakh era por algo. Si estaba leyendo Isaías, era por algo. Y si entiende el rápido, el hombre, ¿quién es Mashiach? Y entiende rápido Isaías 53, el hombre dice, no, pues yo quiero hacer el mikvé. ¿Sí o no? Lo hace. Felipe le dice, pues hermano, pues si usted cree, pero ese concepto cree no es el mismo concepto hoy carismático. No. Cree, si crees de todo corazón, o sea, si estás convencido, y para tener convencimiento tienes que haber conocido. No, pues no sirve. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Mashiach es el hijo de Elohim. Creo que Yeshua Mashiach es el hijo de Elohim. Con estos 5 versículos, él entendió. Son 5 textos, creo, ¿no? ¿Cuántos son? ¿3? No sé, Isaías 53, ¿cuánto lees? ¿De qué número a qué número van? Si es 53, pues lo que leímos acá es solo 2, 7 y 8. Sí. Pero el texto en sí, Isaías 53, tiene 12. No, pero solamente que está así. Dos. Digamos. Hechos. Entonces el tipo se paró, ¿sí o no? Digo, el tipo tenía algún concepto de tipo doctrinal. Y le dijo, no, pues ahí hay agua. Ni siquiera Felipe le dijo, oiga, bautíceme. Que es lo que uno hacía al contrario, ¿no? No le decía a la gente, oiga, tiene que bautizarse. No, aquí es el eunuco quien le dice al tipo. Y eso me parece muy interesante. Sí, que la misma persona decida. Y no que uno esté acosándole. No que dice, ¿qué hermano? ¿Se va a bautizar, sí o no? ¿Qué? Usted ya está casado, está en adulterio, está en fornicación, bautícese. Entonces esa carrera nos presionaba, ¿sí o no? Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta... otra vez. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yeshua Mashiach es el hijo de Elohim. Y no, eso es un concepto elevado, porque no le está diciendo que cree que es el Mashiach.
Yo digo que los conceptos más elevados y los que yo dije que estábamos tratando de sacar, buscando los dichos de Mashiach, es sacarlo a él de que él simplemente es un tipo que murió. ¿Sí? Todos, ¿quién es Jesucristo? No, el que murió por nuestros pecados. Es un concepto, sí, vale. Pero como le digo, si solamente fue por eso, entonces el Padre Eterno pensó primero en el pecado, y no es así. O sea, hay algo más. Y este man, eunuco, entiende, ni siquiera dice, cree que es el Mashiach. Él cree que es, ¿qué cosa? El hijo de Elohim. El hijo de Elohim. Que es algo más a creer que es Mashiach. Porque eso es lo que detestaban los fariseos. Los fariseos no les importaba mucho que fuera Mashiach. Uno más, uno menos, pues no cuenta. ¿Cuántos Mashiach ha tenido Israel? Cualquier cantidad. Pero hijos de Elohim que se pregonen o que digan yo soy el hijo de Elohim, eso ya son palabras mayores. ¿Sí? Eso ya es otro paseo. Y lo que dice Juan constantemente, Yohanan, diciendo el hijo del hombre, ese es otro concepto alto. El hijo del hombre. Sigamos. Perdón. 38. Dice, y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, y hizo el mikvé. Cuando subieron el agua, la presencia del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. No, yo no creo que haya ido una transformación de materia, así, cogió la absorbió y se lo llevó. Yo no creo. Simplemente que el Espíritu Santo le dijo, muévase ahí, o váyase. Ya no siga más. No siga más con él, porque el hombre dice que tampoco lo volvió a ver más. Tampoco fue que dijo, ay, ¿para dónde cogió? No, pues no hay que verlo así tampoco, ¿no? ¿Sí? Porque ahí me enseñaron eso. Me enseñaron fue que como que vino así, tal. Y entonces, hermano, cuando ustedes lo vengan a atracar, acuérdese de ese pasaje de Felipe, que lo traslade para otro lado. ¿Sí? Pues no funcionó porque me atracaron de todas formas. Mis monedas se fueron para otro lado, más bien. Pero lo que está haciendo aquí es simplemente que la presencia de él no le dice, no, váyanse ahí. Y nunca más lo volvió a ver. No es una teletransportación ni cosa, ¿no? Como la palabra, ¿se acuerda que estuvimos estudiando sobre Enoch? Que no fue transpuesto. ¿Sí? Que fue y se movió hacia otro lado. No quiere decir que llegó la presencia de Enoch y se lo llevó para otro lado.